Ok, entonces tenemos el problema 660, nos dice, por la tubería de la figura 618, la que estamos viendo aquí abajo, fluyen 0.11 metros cúbicos por segundo de gasolina, y este tiene una gravedad específica de 0.67. Si la presión antes de la reducción es de 415 kilopascales, aquí nos están dando el manómetro, ¿verdad? Calcule la presión en la tubería de 75 milímetros de diámetro. Entonces, nos están pidiendo determinar la presión acá. Sí, conocemos esta otra presión, ¿verdad? Entonces, para esto de acá, vamos a trabajar nuestra ecuación de Bernoulli. Entonces, la ecuación de Bernoulli, la vamos a jalar de acá. Entonces, nos dice la ecuación que es presión 1 sobre peso específico más la altura 1 o Z1 más la velocidad 1 al cuadrado partido 2G. Y esto va a ser igual a la presión 2 partido del peso específico más la altura 2 más la velocidad 2 al cuadrado partido 2G, ¿verdad? Entonces, esta sería nuestra ecuación de Bernoulli. Entonces, como estuvimos platicando antes, primero vamos a eliminar todos los datos conocidos, ¿verdad? Entonces, como esto está a la misma altura, las alturas las podemos tomar como 0, usando este como nivel de referencia. Entonces, Z1 va a ser 0 y Z2 va a ser 0, ¿verdad? Entonces, este y este los podemos ignorar. Esta expresión 1, pues sí la conocemos, es la que nos están dando acá. El peso específico, pues nos están dando la gravedad específica, lo podemos determinar. Luego, las velocidades nos dan el caudal volumétrico por el que está fluyendo por la tubería. Entonces, con eso podemos calcular las velocidades, ¿verdad? Y prácticamente con eso estaríamos. Entonces, y lo que necesitamos es la presión 2, ¿verdad? Entonces, la presión 2 va a ser igual a la diferencia de las dos velocidades. Partido 2G. Este sería el contrario, aquí en negativo. Y como el denominador es el mismo, ¿verdad? Este pasa a restar también, menos la presión 1, partido, pues ya lo estoy haciendo al revés aquí mucho, pero estoy despejando para el otro lado ustedes. Bueno, tenemos que despejar la presión 2, entonces este aquí es el que tiene que pasar del otro lado, ¿verdad? Entonces vamos a tener la velocidad 1 al cuadrado, menos la velocidad 2 al cuadrado, partido 2G, luego más la presión 1, partido el peso específico, y todo esto por el peso específico, ¿verdad? Entonces, aquí sí sería la presión 2 que vamos a tener en la tubería de 75 milímetros, ¿verdad? Entonces, de aquí nos faltan o nos quedan determinar las velocidades. Entonces, sabemos que caudal es área por velocidad, ¿verdad? Entonces, el caudal es el mismo en ambos lados. El caudal que entra es el caudal que sale, ¿verdad? Entonces, es el mismo, o 0.11 metros cúbicos por segundo. El área, pues, vamos a tener acá un área con un diámetro de 150 y otra área con el diámetro de 75, ¿verdad? Entonces, las velocidades van a ser diferentes. Entonces, acá tenemos que la velocidad va a ser igual al caudal partido del área, ¿verdad? Entonces, determinemos la velocidad 1.
velocidad 1 va a ser igual al caudal, que es de 0.11 metros cúbicos por segundo. Partida del área. Como estamos en el punto 1, tenemos un diámetro de 150 milímetros. Entonces esto va a ser pi cuartos del diámetro del cuadrado, ¿verdad? Es 150 milímetros. Y este es el cuadrado. Y esto nos va a dar ¿cuánto? Recordemos, mili es por 10 a la menos 3, ¿verdad? Entonces, la velocidad 1 va a ser ¿cuánto? De igual forma, la velocidad 2 sería 0.11 metros cúbicos por segundo, dividido pi cuartos del diámetro del cuadrado. Y ahorita voy a... Bueno, vamos a poner acá y después pasamos al otro. Si alguien calcula la velocidad 1, porfa, me la da. Lo que... Tocan. Ok, serían 6.22 metros por segundo, ¿verdad? Ok. Y para la velocidad 2, dijimos por el diámetro 75 milímetros al cuadrado. ¿Y esto nos da cuánto? Serían 24.89 metros por segundo. Ahora, entonces ya tenemos las dos velocidades en los puntos 1 y 2. Entonces, con esto ya podemos venir y determinar la presión. Entonces, pues aquí la presión 2, vamos a copiar esta acá y la vamos a poner aquí. Okay. Entonces la presión 2 es la resta de las dos velocidades al cuadrado partido 2g más la presión 1 partido el peso específico y todo por el peso específico, ¿verdad? Entonces tenemos que la presión 2 va a ser la velocidad 1 al cuadrado, 6.22 metros por segundo, al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado, son 24.9 metros por segundo, esto al cuadrado, dividido 2g, 2 por 9.81 metros por segundo cuadrado. Y esto más la presión 1, que la presión 1 son 415 kilopascales. Dividido el peso específico. Y el peso específico son 0.67, la gravedad específica, por el peso específico del agua, ¿verdad? 0.67, ¿sí? Por los 9.81 kilonewtons, ¿verdad? Por metro cúbico. Y todo esto por el peso específico de la gasolina. Voy a darle esto un cachote para allá. Cero punto sesenta y siete por 9.81.
kilonewtons por metro cúbico, ¿verdad? Entonces, esto nos da una presión ¿de cuánto? Entonces, todo lo que está dentro del paréntesis nos va a dar en unidades de longitud y a la hora de multiplicarlo por esto de acá, que sería el peso específico, nos da en unidades de presión, ¿verdad? Ya nos da en pascales, ¿verdad? Doscientos veinte punto cuarenta y dos kilopascales. Ok, esa sería la presión que se está generando en el punto 2, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, la presión es menor, perdón, 81 kilonewtons por metro cúbico. Sí, ese es el peso específico del agua. 981 por 10 a la 3, así es. ¿No te da lo mismo? ¿A los demás sí les da eso? ¿O varía a ustedes? Vayamos chequeando, porfa. Pues ahí me pusieron 3, que sí era los 220. Ok. Entonces, pues con esto determinamos cuál es la presión que se genera en el punto 2, ¿verdad?